Hermanas y hermanos, saludos y bendiciones. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo y damos gracias a Dios por todas las bendiciones, por todo su amor, porque Él siempre está con nosotros en el camino de la vida. Y hoy tenemos un programa muy interesante porque aquí estamos 4 sacerdotes, aunque somos 3 sacerdotes con un papá, ¿verdad? Tenemos una gran sorpresa para ustedes y es la presencia de Monseñor José Dolores Grullón, que nos visita desde República Dominicana, y con él también 2 sacerdotes más que nos acompañan en este programa. Vamos a hablar sobre el llamado a la vocación sacerdotal, pero vamos primero a comenzar invocando la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero comenzar el programa saludando a una pareja de esposos que siempre están ahí para ver el programa, que son José Orlando Esteves Fonder y su esposa Iliana Altagracia Canela Grullón. Esos son familia de Monseñor Grullón, que viven en la calle Respaldo Rubén Darío, número 4, de Enriquillo Herrera. A Orlando y Iliana quiero agradecerle que siempre pues están atentos al programa y son promotores del programa también, y los saludamos hoy. Bien, vamos a hablar de vocación y vamos primeramente a presentar los sacerdotes que nos acompañan hoy. Y vamos a comenzar precisamente con Monseñor José Dolores Grullón, obispo emérito de la diócesis de San Juan de la Maguana. Monseñor, Dios le bendiga. Muchísimas gracias. La vida en Cristo, pues bienvenido a todos los que están con nosotros en este programa. También nos acompaña un sacerdote, oye, diócesis de San Juan de la Maguana, diócesis de Santiago, porque Monseñor es oriundo de Santiago también, diócesis de La Vega y otro diócesis de Santo Domingo. Bien. Padre. Bien, saludos a todos y bendiciones. Mi nombre es el padre José Alberto Vargas Salazar, soy de la arquidiócesis de Santo Domingo, actualmente párroco de la parroquia San José en Yamasá. Y tú eres de Los Minas, me dijiste. Soy nativo de Los Minas, de la parroquia San Vicente de Paúl. Ah, de la parroquia San Vicente de Paúl, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar hablando de la vocación sacerdotal. Monseñor, usted tiene 55 años que se ordenó sacerdote. ¿Qué han significado para usted esos 55 años de sacerdote y su labor pastoral tan reconocida en República Dominicana, sobre todo 30 años en la diócesis de San Juan de la Maguana? Háblenos de eso un poquito, Monseñor. Bueno, primeramente yo creía que mi vida no era ser sacerdote, porque yo veía que los sacerdotes, cuando estaba chiquitico, no podían bailar. ¿Y usted bailaba? Me gustaba bailar con los chiquiticos. ¿Usted bailaba de chiquito? Sí, entonces decía, yo no quiero ser padre porque los padres... Y las tías me ponían a bailar un merenguito que se llamaba Riquichi. Entonces decían, no, yo no quiero ser padre porque yo... Pero llegó un momento que me dijeron varias gente, José, tú das para sacerdote. Pero dijeron tanto, seminarista y seminarista, me lo dijeron tanto que ya yo dije, bueno, parece que la cosa es conmigo. ¿Pero cómo era que se llamaba el merengue? Riquichi. Riquichi. Después contaba las tías, la cantaban las tías, ¿no? ¿Usted bailaba, Monseñor, entonces el Riquichi? Muy mimado por las tías. Ajá. Yo era como un muñequito de juguete para ella, ¿no? Sí. Porque usted era un muchachito bonito, blanquito, ¿verdad? De allá. No, bueno, todos éramos igualitos, ¿no? No, éramos todos igualitos. Digo, la familia, sí. Todos somos igualitos. Yo conozco gente que dice que no le hacen gracia. Dice que yo soy más feo de todito. Que no le hacen gracia, muchacho feo. Usted le hacían gracia y lo cargaban por eso. Blanquito y bonito. No, las tías. Las tías, sí. Claro, para las tías los sobrinos son preciosos. Sí. Monseñor, entonces, ¿qué? Usted entonces comienza su vida, pienso yo, que Dios lo llamó a través de ese estilo, ¿verdad? Que le decían, ¿qué le veían a usted que usted daba para sacerdote? Bueno,
¿Qué sería? Yo no sé. Ajá. Yo sé que yo estaba en una procesión de la mañanita, un rosario de la aurora. Eran como las 5 a las 6 de la mañana. ¿En qué Y tiempo? yo tendría como 12 años, 10 años. Y yo estaba con la abuelita caminando y en eso el padre Sánchez, el misionero padre Ay, Sánchez, sí. me llama y me dice, ven acá. Y me pone era una piscicorre, esa que se abren por atrás. Y dice, mire, Dios te quiere para sacerdote. Y yo quiero hablar contigo después de la misa. Digo, abuelita, ¿es para que quiere hablar conmigo? Eso, ¿usted se alegró? No, pues yo no sabía cómo era eso. Cuando la Ajá. abuelita fue y me llevó y me dijo, mira, Dios te quiere para sacerdote. Y parece que eres profeta, eres un santo el hombre, ¿no? Sí. Es- El padre Sánchez, sí. así que yo creo que soy sacerdote es por otros que han insistido, por la abuelita, por la mamá y por la oración. Yo un día creía que la vocación era mía, pero en unas vacaciones oí mamá que decía, Jesús, su muy eterno sacerdote, envía muchos y santos sacerdotes. Ella estaba pidiendo, le parece, para que un hijo saliera sacerdote, ¿no? Entonces yo soy sacerdote es porque hay gente que rezó por mí, Ajá. porque la oración es muy importante. Y lo motivaron. Y también las dos cosas, Lo motiva. la oración y la motivación. Yo creo que llamar a los sacerdotes es muy importante. Pues de ahí yo comencé a usar la táctica de llamar. Ajá. O sea, los muchachos a las confirmaciones, pues estaban que le ponían a las muchachas a los varones, en todas las, como dos bandos, le decía a las muchachas, a ver, elijan ustedes de estos muchachos, que lo conocen todos, ¿cuál ustedes creen que es serio, responsable, trabajador, amante de Dios y no muy propasado con ustedes? No muy relambío. Sí, porque si no fueran enamorados, no sirven para padre, porque que no esté capaz de enamorarse de una muchacha, ¿se va a enamorar de la iglesia, de un apostolado? No, no, no. Entonces, de ahí, después poníamos a los varones que eligieran a las muchachas, y lo mismo también, serios, responsables, y que no fueran muy chivíricas, ¿no? Para las muchachas, ¿no? Jeremías, ¿tú fuiste llamado así? Yo soy un fruto de ese llamado. Explícame eso. Eso fue, si no estoy mal ahora, en el 94, 95, Ajá. cuando yo hice mi confirmación. Monseñor, precisamente en la parroquia de Comendador Elías Piña, hizo esa dinámica de que las jóvenes, en este caso las jóvenes del coro, si no estoy mal, que llamaran o que dijeran, con esa característica que él acaba de dar, Ajá. yo no sé si cumplía con ellas, pero alguien dijo mi nombre. Entonces, Una muchacha dijo que tú... dijo Jeremías. Claro. Ese muchacho es bueno y serio. Y no es propasado ni relambío. Porque las muchachas tienen más vista. Cuando es la mamá que quiere que su hijo sea padre, hay que se meta a padre, porque no da para tanta cosa, para grada. Métalo ahí a padre, pero cuando son las muchachas, escogen al mejor sitio. No saben que le estamos quitando un futuro esposo. Ah, Ellas no y saben entonces, explícame eso, Jeremías. ¿Y cuál fue tu reacción cuando tú dijiste, Jeremías es serio, honrado, no es Serio, propasado ni trabajador. relambío? No, yo sorprendido, porque si había un muchacho travieso en el pueblo, corriendo por ahí en la calle de mi casa, si alguien debía ser sacerdote era mi hermano, que era el tranquilo de la casa, pero yo era el desorden de la casa. A mí me daban una pela todos los días porque andaba por ahí o jugando canica en la calle o saliendo de Travesura de muchacho. Exactamente. Ok. Y alguien dijo, una de las jóvenes ahí dijo, Jeremías, sorprendido yo. Tú te sorprendiste, pero ¿qué pasó después Pero que tú eres respondí, sacerdote? exactamente, Ajá. respondí a esa invitación. Se hizo un grupo vocacional dirigido, recuerdo como ahora, por la hermana Pilar, de las hermanas Carmelita Teresa de San José. Ujú. Y ahí empezó el proceso de encuentro. Nos reuníamos todos los viernes y eso, que si no estoy mal, fue en agosto, y me invitaron a la primera convivencia para aspirantes al seminario en Asua en diciembre del 95. Y ya hice 3 convivencias, y para septiembre 3 del 96 yo entré al seminario, y el resultado está aquí, 17 Bueno, años Porque más tarde. llamábamos, pero no lo dejamos suelto, formaba un equipo vocacional Sí. que seguía reuniéndose con ellos. Sí. Y vamos a ver, padre, usted. ¿Cómo usted, José Grullón fue por allá alguna vez? No, No. estamos muy distantes realmente. Ajá. ¿Cómo tú empiezas el seminario? Bueno, el proceso mío fue un poco distinto Al de Jeremías. y al de Monseñor Grullón. Sí. Porque yo desde pequeño era monaguillo y siempre veía al padre. En ese sentido ayudó mucho el testimonio que daban los sacerdotes que iban a mi comunidad, en San Vicente, en la capilla San Pablo, en mi barrio de Vietnam de los Minos. Y
en ese tiempo veía al sacerdote, cómo trabajaba, y decía que quería ser sacerdote, que él tenía como unos 12 años por ahí, o menos. Y cuando decidí entonces ingresar al seminario, hubo situaciones que se presentaron en mi familia, y era que mi madre era evangélica, mi mamá era ¿Tu católica. mamá era evangélica? Sigue siendo evangélica. Ajá. Mi papá también se hizo evangélico. Ajá. Fue una experiencia bien compleja. Espérate, vamos para atrás. Ajá. Tu mamá era evangélica, tu papá era... Y tú ibas a la iglesia, tú eras monaguillo. Ellos primeros eran católicos, Ajá. pero no eran católicos comprometidos. Ajá. Eran católicos de los que están ahí calentando bancos, por decirlo Ok. así. Ella se vio en un proceso de acercamiento con los hermanos evangélicos. En el 1997 se cambió para la iglesia evangélica. ¿Tu mamá? Mi madre, sí, primero. Y cuando yo entonces en el 98 estaba en el proceso de entrar al seminario, de parte de mi familia, sobre todo de mi madre, encontré toda la oposición del mundo para que yo entrara a ser sacerdote. ¿Qué te decía tu mamá evangélica? Y este muchacho que quiere entrar al seminario, que quiere ser sacerdote, ¿qué decía tu mamá? Ella que no, que eso no es, eso va en contra de Dios, que ella quiere su nieto, que quiere que yo me case. Ah, Y toda esa ¿quería cosa. nieto? Sí, quería todo eso. ¿Y tu papá qué decía? Mi papá estaba ahí, no mostró oposición porque él era católico. Ajá. Sin compromiso, pero luego en el 2003, ya cuando yo había ingresado al seminario, entonces mi papá no se manifestó así abiertamente, como que no quería que yo siguiera en el seminario, que yo fuera sacerdote, pero no recibí el apoyo de ambos, ni de mis hermanos, ni de mis hermanas. O sea, yo estaba en el seminario. ¿Tú estabas solo en el seminario? En el seminario, En sí. la convivencia familiares que se hacían, ¿tu mamá nunca fue? No, ella fue la última experiencia, la última convivencia familiar mía, fue que mi mamá Fue. y fue toda mi familia. La última. Pero después casi siempre fue una experiencia difícil, porque cada vez que ese mes de noviembre llegaba y se hacían esos encuentros familiares, Tú veías toda la familia de los seminaristas llegar. y a mi encuentro, a representarme iban amigos. ¿Amigos? Amistades mías. Ok. ¿Cuáles amigos iban a verte a ti allá? Gente muy cercana a mí. Y gente que conocimos, o sea, que somos amigos de infancia. Ajá. Y amistades así que conocí en el camino, de que cuando a veces enviaban a uno a alguna parroquia, y entonces uno quedaba siendo amigo de esa familia, lo invitaba, pero mi familia propiamente no. El día de tu ordenación, ¿qué pasó? Lo mejor, ¿Qué pasó? mis padres estuvieron ahí, me apoyaron. Ajá. Mi madre, acompañada de mi padre, leyó tanto en la ordenación diaconal como en la presbiteral. Leyeron en la primera lectura, mi mamá, acompañada de Tu mi mamá padre. evangélica. Sí, mi papá que Evangélico también. Ya sí, sí. leyeron la Leyeron primera los lectura dos. y después también, eso fue en la catedral, mi ordenación diaconal. Luego mi ordenación presbiteral fue en la parroquia San Vicente y ahí ellos también. Y ese día yo sentí que Dios me confirmó. Que lo te quería pasar sacerdote. Sí, ¿Cómo lo confirmó? es que hay algo que uno siente en el Ajá. corazón. Porque Pero tú te alegraste al ver a tu mamá y tu papá ahí. Tú no Sí. lo esperabas antes, como tú Sí, decías. no, porque ya lo habíamos hablado, ellos ensayaron eso, pero cuando yo le presenté la idea de que quería que ellos estuvieran leyendo, ella tuvo que pedirle permiso al pastor, incluso para irme a visitar, Espérate. para irme a visitar al seminario. Mi madre tuvo que pedirle permiso Al pastor. y cuando el pastor le escuchó esa petición que ella le dijo, pero ¿y quién le impide a usted visitar a su hijo? ¿Es su hijo? Pero Le Su dijo hijo. el pastor. Sí, así mismo. Y Porque- le pidió permiso para leer. No, sí. ¿Y qué le dijo el pastor? Él le dijo que eso no era nada malo, que era la palabra. Y era apoyando a su hijo. Tú habías oído esa Pero, historia. no, No, era de primera mi vez y me sorprende. Sí. Sí, Yo me no había oído esa sorprende. historia, ¿no? Sí. ¿Y cuántos hermanos tú tienes? Somos 5 hermanos. ¿Y cuántos de esos te apoyaron como católico? En el proceso, puedo decir que uno. Ajá. Los otros se mantuvieron indiferentes. Las hermanas no querían que yo fuera abiertamente. Que querían, ¿Qué te decían? Querían su Sobrino. sobrino. Querían su sobrino. Pero Y ahora tus pero hermanos. fueron a la ordenación. Sí, claro. No, ahora me apoyan todos. Te apoyan. O sea, la ordenación mía, todo el proceso que yo viví, al final, puedo decir que fue una confirmación de Dios, realmente, porque toda la familia pudo unirse al final. Pero la prueba más grande, la más difícil por la que yo tuve que superar,
y que tuve que atravesar fue la de la familia en contra, que no quería que yo fuera sacerdote. Para que ustedes vean cómo son que cada camino es distinto, cada historia vocacional es distinta, porque de seguro que Jeremías, Monseñor vienen de familias muy católicas que recibieron todo el apoyo. Ok, un momentito. Sí. Cuando tú dijiste en tu casa, yo quiero ser sacerdote. Una alegría en mi casa porque mis padres son muy involucrados en la parroquia, en ese momento eran. Ahora se movieron a Santo Domingo, pero continúan su vida de fe. Era del equipo parroquial. Sí, sí. Era como si fuera un diácono, ¿no? Sí. Oh, el papá. Mi papá y mi mamá. Maestra de formación religiosa. Exactamente. Profesora de educación religiosa y posteriormente biología. Entonces, ellos felices de la vida. Lo que mi mamá sí me dijo cuando yo tomé la decisión de entrar al seminario, después de las jornadas vocacionales, fue que si yo iba a ser sacerdote, debía ser de los buenos. Que no fuera un sacerdote malo. Que si iba a ser sacerdote, tenía que ser un sacerdote bueno. Ok. Monseñor, la familia suya, cuando usted le dijo, voy para el seminario. En mi casa eran 8, somos 8 nosotros. 8 hermanos. Cada uno podía decir que es policía, que quiere ser policía, guardia, que puede ser medio, lo que sea, limpiabota, lo que sea. Éramos 8, lo que uno quisiera hacer. Así que ahí no había problema en nada. Cuando yo dije que iba al seminario, porque yo me despedí del seminario, hice un examen. Allá no había en ese tiempo no había mucha trabajo vocacional. Hice un examen, yo vivía en Jánico, en Santiago, fui a hacer el examen, examinamos como 200 muchachos. Bueno, para entrar al seminario. Y todo era por calificación y por la nota y por lo que te preguntaban a uno, que sin conocerlo a uno, era por un examen nada más que uno entraba. Y me aprobaron, ¿no? Cuando me aprobaron a mí, yo no siento, como que no recuerdo la reacción de ellos, porque todo alegre, pero no recuerdo la reacción porque supone que allá el que quisiera hacer lo que sea tenía la autorización para hacer lo que quisiera hacer. Pero yo sentí que la familia estaba conmigo, siempre estuvo conmigo, siempre estuvo apoyándome en el seminario, vivan allá siempre. Cuando yo tuve buenas notas, pasar de 80, y si pasa de 80 te regalamos un reloj. Así que en el seminario menor yo me gané. Le iban a regalar un reloj si pasaba la nota de 80. De 80 para arriba, sí. ¿Y sacó más de 80? Claro que sí. Entonces, ¿y le tiene su reloj? Claro. Quería ese reloj. Ay, caramba, en aquel tiempo me dio un reloj. ¿Quién andaba con un reloj? Para un muchachito, sí, no, eso es una cosa buena. Una cosa grande. Sí. Entonces, mijo, y en el momento actual, ¿qué apoyo tú recibes de tu familia en tu vida sacerdotal? Ya no quieren sobrino, eso es lo primero. No, ya ellos están convencidos de que ya está. Ya no quieren sobrino, ¿qué? Mi padre murió hace ya casi 5 años. ¿Murió quién? Mi papá. ¿Tu papá murió hace 5 años? Sí, pero mientras él estuvo entre nosotros, ya luego después de ser sacerdote de ambos, recibí siempre mucho apoyo. Y siempre, ¿quién le celebró la misa a tu papá? Yo. ¿Le celebraste la misa? Bueno, ese fue, tengo que confesar que fue el día donde yo tuve que pedirle más fuerza a Dios. Ah, yo creía que era permiso al pastor. No. Ok. Cuéntanos ese. O sea, cuando mi padre murió, que no era que estaba enfermo y nada, fue algo que llegó de repente. Algo casi de repente, una situación de salud que se le presentó en el momento. Se complicó y en una cuestión, menos de una semana murió. No era algo que estábamos esperando. Ya cuando decidimos entonces lo de hacer la misa de 9 días, entonces ahí sí recuerdo que lo que más yo tuve que pedirle a Dios, como te dije, que me ayudara, que me diera la fuerza, no me dejara caer. Yo fui el que presidí, celebré con la misa con una lucidez y una fuerza, recordándolo como él era, sobre todo que era una persona alegre, pero ya después de que pasó la misa, que comenzaron entonces a abrazar a toda la gente, a darme el pésame, era imposible uno mantenerse de pie. Pero sí, Dios, yo puedo decir que ese día él me sostuvo para que pudiera celebrar la Eucaristía en acción de gracias por la vida de ¿Cuántos años de sacerdote? Yo tengo 14 años. Hubo algo también importante que me pasó con mi familia. Mira la cámara. Ajá. Hubo algo también muy bonito que me pasó con mi familia, realmente. Y fue que me tocó celebrar los 50 años de vida matrimonial de ellos. ¿De tu papá y tu mamá? Sí, y ellos eran casados por la iglesia. A mí, yo siempre he recibido mucho cariño de ellos y me consentían en todo. Yo utilicé ese recurso
le pedí a ellos cuando que me dieran la gracia de que celebráramos en la iglesia su renovación matrimonial. Que hiciéramos la misa de los 50 años. Y como ellos siempre me complacieron en todo, lo hicieron. Entonces fue un acontecimiento tan grande y tan trascendental para mí. Primero ver una pareja de 50 años casados, o sea que ahora mismo eso casi es difícil verlo, ¿verdad? Que llegaran a los 50 años los dos sanos, en salud, con su lucidez mental. Que celebraran, siendo ellos católicos, que celebraran su renovación matrimonial en un templo católico. Y que el sacerdote que presidiera fuera su hijo. O sea, fueron como demasiadas emociones juntas en un mismo momento. Y por eso realmente estoy muy agradecido por... Fue una celebración bonita. ¿Lo valoraron tu papá y tu mamá esa celebración? Todo el mundo, de hecho, la feligresía en la parroquia donde yo estaba, en aquel Parroquia tiempo... San Vicente de los Minas. No, en ese tiempo yo era párroco de la parroquia Nuestra Señora de América Latina, de Sabana Perdida. De Sabana Perdida. Ahí fue que me tocó vivir ese momento de que ellos cumplieron sus 50 años. Y también cuando murió mi padre, me tocó entonces hacer la misa de los 9 días allá en la parroquia. Monseñor, es una bendición. una señor. bendición muy grande. ¿Cuál le Y la acontece? mamá, y no hubo que pedir el permiso al pastor para que ellos fueran a 50 misa. años. No, no. Oye, ya el sacerdote le había dicho, eso no es problema, mi Ya le había dicho que no había problema. Sí, Tal porque vez. yo al principio sí pensaba. Sí, pero tal vez, fíjense cómo hay cosas. A veces hay personas que se ponen trabas ellos mismos. Ujú. Y sin embargo, yo he encontrado personas que son de otra denominación cristiana, no católica, que tienen una mentalidad muy abierta y que pueden estar en comunión y unión con nosotros los católicos. Pero a veces hay gente que se pone trabas ellos mismos y piensan que no se puede. Monseñor, a nivel de sacerdote, acontecimientos grandes dentro de su familia que le haya tocado a usted, ¿le tocaron los 50 años de su papá y su mamá? ¿Estaban vivos? Yo no recuerdo, creo que no. Yo no recuerdo. Yo solamente recuerdo, no recuerdo haber celebrado 50 años a mi padre, ¿no? De casado. Creo que no vivieron eso, ¿no? No llegaron a vivirlo, ¿no? Ok. No, yo solamente recuerdo, acontecimiento bonito fue los 90 años de mamá. ¿Te recuerdas que Sí, Jeremías claro que sí, estuvo? yo fui. Los 90, usted celebró años los 90 años de su mamá. de mamá. Ella quería celebrar, no quería llegar a los 95 ni a los 100, pues, y si yo no llego. Entonces, pues celebramos todos los 90 años. Jeremías estuvo ahí en esa misa. Pero Jeremías está en los grandes acontecimientos de mi familia. Mire. Sí. Ahí yo recuerdo, sí, ese gran acontecimiento de toda la familia, dando gracias por mi padre. Un acontecimiento también importante fue la muerte de papá. Cuando papá se enfermó, duró como 5 días en la clínica. Ujú. Y entonces, en esos 5 días yo celebraba ya en la misma clínica con ellos. Y fue dar gracias a Dios por eso, por la vida de papá. Y dimos muchas gracias por lo que él fue, porque él fue maestro durante toda su vida, ¿no? 50 y pico de años siendo maestro. Siendo maestro. 50 Maestro, y años. después llegó a ser inspector de educación, magisterio. Ujú. Después llegó a inspector de educación, después fue intendente de educación, después fue director regional de educación de adultos para la región del Cibao. O sea, él estuvo siempre en el magisterio, ¿no? Él representó al país muchas veces en magisterio. Él está en el libro de los 100 maestros famosos de República Dominicana. Wow, Él está en ese excelente. libro de Fulcar. Entonces, cuando celebramos dando gracias por ser maestro, después otra parte por ser padre de todos los hijos, por ser esposo, y todos dimos muchas gracias por esposo. También digo muchas gracias porque él era como el padre, el hermano mayor que cuidaba, que velaba por todos los hermanos, que eran como 14 hermanos, y él el que representaba, como dice, a toda la familia. Entonces, por todos los lados, digo muchas gracias a Dios. Durante 5 días, cuando él murió, nadie se atrevió a llorar. Nadie lloró, ni mamá tampoco. ¿Por qué? Porque dimos tantas gracias a Dios que no podíamos llorar. Porque si llorábamos, entonces éramos infieles a Dios, que nos había dado un padre tan bondadoso, tan cariñoso y tan responsable, tan trabajador y responsable de la familia. Entonces, importante eso, el que da gracias no tiene que hacerse llorar después, Ah, bueno. sino dar gracias. Se nos llevaste, gracias Señor, porque nos lo dejaste. No mire que nos va a faltar, sino que nos enriqueció, que nos ayudó, que nos hizo vivir una vida fraterna, y tú ya sabes que se despidió a la casa del Padre.
Jeremías, ¿qué tú has celebrado con tu familia significativamente? La boda de mis hermanos. Ah, Tengo un hermano mayor, 2 hermanas menores y los 3, yo he bendecido su unión por la iglesia y ha sido, creo que hasta ahora, los acontecimientos que me han llenado de más gozo en lo que con mi familia se refiere, y después los bautismos de los sobrinos. también. Que lo primero de ellos siempre se lo dan de ahijado al padre. Entonces, soy el padrino de los 3 primeros hijos de mis hermanos. Entonces, esos acontecimientos son los que así, y estoy esperando celebrar los 50 de mis padres, que ya vienen próximos por ahí. Y usted, monseñor, usted no lleva el listado de los sobrinos que usted ha bautizado. No, yo todos los hijos los casé yo, menos la monja que fue monja, tú sabes. Ok. Una monja que, pero a todos los otros los casé yo. Después a todos los hijos los he bautizado, lo he confirmado. Y después en el colegio, pues tenía que confirmar también a todos los compañeritos del colegio Calazán en Santo Domingo. Tenía que confirmar a todo el mundo junto, ¿no? ¿Tú has bautizado algún sobrino? Sí. ¿Cuántos sobrinos tú has bautizado? Yo he bautizado ya 3, me parece. 3. 3. ¿Se bautizan por la Iglesia Católica todos tus sobrinos? Porque ellos no son evangélicos. Ah, ok. Evangélicos eran solamente mi padre y mi madre. Ok. Te buscan para bautizar. Sí, claro. Y me apoyan también donde quiera que voy. ¿Sí? Ya. Entonces, tú a partir de todos los acontecimientos que te han pasado, tú confirmas que Dios te ha llamado y tú te sientes feliz y contento de ser sacerdote. Sí, inmensamente agradecido de Dios. Todo lo que me sucedió, o sea, todas las trabas, las dificultades que tuve para ser sacerdote, creo que me hicieron más fuerte y me ayudaron también a confirmar el llamado que Dios me había hecho. Rápidamente, ¿en cuáles parroquias tú has estado de sacerdote, en tus años de sacerdote? Sí, bueno, yo comencé como vicario en la parroquia Nuestra Señora de América Latina, Sabana Perdida. Saludo, si acaso hay alguien de Sabana Perdida que está viendo este programa. Luego, ahí duré 3 años primero como vicario. Luego fui a la parroquia Hacienda Estrella y Santa Lucía Mártir y San Martín de Porres en Guanuma, que están ahí mismo en la zona norte de Santo Domingo. Luego volví de párroco nuevamente a América Latina y me tocó hacer un trabajo de reingeniería de la parroquia. Creo que ahí me puedo decir que aprendí mucho realmente. Fue una experiencia bien sólida, me ayudó mucho a afianzar mi vocación. Y ahora actualmente estoy en la parroquia San José, en de Yamasá. Ok. Y personas como que te han marcado la vida, gente de fe así. Menciona 3 personas que en tu vida sacerdotal tú has dicho, esas personas me han ayudado por su fe, su cercanía a la iglesia y eso. Sí. Bueno, tengo que mencionar primero, cuando estudié en el bachillerato, al padre Rafael Fernández, salesiano, que en paz descanse, que un hombre entregado realmente español. Y lo conocí cuando hice el bachillerato en ITESA. Y influyó mucho en mi toma de decisión de irme al seminario. Luego, el padre Stanislao Sharbat, que era misionero de Inmaculado Corazón de María, y le conocí también en Mano Guayabo y fue una persona que me ayudó. Yo recuerdo como ahora, cuando yo decidí entrar al seminario, cuando llegué al seminario, que yo en mi casa no había, porque en ese tiempo no recibí tampoco apoyo material y económico de mi familia, porque a pesar las cosas no estaban muy bien en la casa y era difícil, si no había para lo de la casa, pedir para uno irse. Ok. La falta de apoyo no era porque no querían, sino porque no había. No había, prácticamente. Okay. Y recuerdo que el padre Stanislao me ayudó, me dio una toalla, jabón, cosas que tenía en la casa. Me dijo, vete, mi hijo, que Dios te va a suplir. ¿Y sentiste que fue así? ¿Dios te suplió? Sí, me ayudó en todo. De hecho, tanto él como otras personas me apoyaron grandemente. Y luego ya siendo sacerdote, otra persona que me ayudó bastante, la señora Rafaela, yo le decía la vieja Rafaela. Yo no he conocido todavía una persona que no sea mi madre que me haya querido tanto como ella. ¿Dónde vive Rafaela? Ella murió. Ya. La conocí también en la comunidad de la Hacienda Estrella. Era no vidente, ella era ciega realmente por situaciones con la diabetes que tuvo. Pero fue la abuela que yo no conocí. La abuela que Dios me... Una mujer de fe. Sí, de fe. Y un cariño inmenso hacia mí realmente. Monseñor, antes de usted ser obispo, comunidad en la que usted estuvo.
Bueno, yo me ordené y enseguida me pusieron en la parroquia de Santa Ana y en la parroquia Catedral, en un equipo, formando equipo con los sacerdotes, con el padre Moya, con el padre Nicanor, en esa parroquia Santa Ana y Catedral de Santiago de los Caballeros. Ujú. De ahí pasé a la parroquia de los Jardines Metropolitanos. Ahí tuve varios años. Y después, ya cuando ya se iba a crear la nueva diócesis de Mao Montecristi, había que mandar 2 sacerdotes para la diócesis. El obispo dejó libertad para que quisiera quedarse o venirse, que viniera. Y uno se vino a la diócesis de Santiago y otro de un sacerdote menos. Y entonces le pidieron a 2 sacerdotes que fuéramos allá, ¿no? Y usted se fue para Guayubín. Así no fue tan fácil, ¿no? Ajá. Porque el obispo de allá, Roque Adames, que es uno también un sacerdote, un obispo ejemplar, muy inteligente, muy sabio, ¿no? Muy sabio, de apostolado laico, él fue que inventó los presidentes de asamblea en el país. Así que un hombre muy inteligente, ¿no? Y entonces él fue un mes a Colombia a un curso. Y entonces en ese mes le dicen a Monseñor Moya que tiene que elegir 2. Entonces Moya me eligió. Yo había dicho antes que quería ir para el sur. Para el sur. Dice, no, pero espérate que allá en la línea noroeste, eso es como si fuera el sur. Ujú. Y entonces me eligió a mí y a Marcano, al padre Marcano. Sí. Y entonces cuando llega Roque Adames, que Moya le dice que va para allá, que yo voy para allá, él me llama y dice, tú no vas para allá. Y bueno, yo quiero hablar contigo, yo quiero hablar con usted. Y entonces fui a la oficina y empecé a hablar con él. Y dice, mire, tú no te vas por esto y esto. Y me dio 5 razones. Yo trabajaba en la Cancillería, trabajaba con él y en la catedral. Tú no te vas por esto y esto y esto. Y yo dije, mire, yo quiero ir porque yo tengo tantos años aquí, vivo aquí en el centro de la ciudad, vivo alrededor de mi familia, cerca de mi familia. Los padres dicen que yo soy el pollito de la diócesis, como Jeremías, que lo mismo también. Que yo soy el pollito de la diócesis, que yo estoy siempre aquí. Entonces yo quiero experimentar algo porque los otros padres están viendo todos los sitios, ¿no? Así que yo quiero ir para allá. Y otra vez dijo, tú no te vas por esto y esto y esto. Y me dio sus 5 razones. Otra vez. Y yo volví y le dije la mía. Entonces, y él tampoco me hizo caso. Y él volvió otra vez, me dio sus 5 razones más. Dije, ya esto no es con razones, aquí hay otra cosa. Cuando me dio sus 5 razones, le dije que hablara. Cuando terminó, le dije, usted no está actuando según el Espíritu Santo, piénselo bien, y me le fui. Le dejé con la espinita adentro. Esa noche se reunió con el padre Moya, como señor Moya, y entonces dice que Moya que lloró. Me dijo al día siguiente, José, está bien, te puede ir. Entonces yo estuve en Villa Vázquez, y ahí fue a Villa Vázquez y Guayubín. Y de ahí yo pasé después de 7 años a la de Mao, a la parroquia de Mao y a la parroquia de Esperanza. Y ahí de esas 2 parroquias, de Mao y Esperanza, fue que ya me eligieron para ser obispo. Monseñor, aquí Giovanni Carahuinque está en sintonía No me diga que yo... desde República Dominicana y le manda muchos saludos y le agradece su cercanía y que lo haya puesto en la Comisión Unidos por la Altagracia. Gracias por estar en nuestro estudio aliado de Televida, a Televida, ¿qué es esto? Claro. Este estudio se llama MRC Promesa y está aliado a Televida Ya. y también a La Voz de María en República Dominicana. Entonces, monseñor, cuando usted le habló del Espíritu Santo, ahí usted lo desarmó. Bueno, fue Moya en la noche. Ujú. Yo lo dejé con la espinita adentro, pero fue Moya en la noche que le dijo, tú eres tacaño. Esa diócesis va a comenzar y necesita algunos sacerdotes que la ayuden, que echen para adelante. Ujú. Tú no puedes quedarte así con lo que tú quieras. Que quiera irse, que se vaya. Y así fue como ya él dijo al día siguiente, José, te puede ir. Te puede ir. Jeremías, ¿dónde tú has estado como sacerdote? Antes de llegar a Brooklyn. Yo empecé mi ministerio en la catedral, siendo vicario parroquial de Monseñor Grullón. Ahí estuve como 1 año y medio, casi 2 años. Después de ahí fui enviado como párroco a la parroquia San Andrés de Vallejuelo, en la provincia de San Juan de la Maguana. Ahí estuve solamente 1 año. Y después de ahí fui enviado a la parroquia Santa Lucía y Perpetuo Socorro en las Matas de Farfán. Ahí estaba trabajando en las 2 parroquias y en la escuela, el colegio parroquial. Y después de ahí, entonces sí, tuve 3 años en Roma estudiando Derecho y de Roma ya tengo 7 años trabajando acá en la diócesis de Brooklyn. Ser sacerdote, ¿cómo te has sentido? ¿Confirma tú en tu vida que Dios te ha llamado y le da gracias por eso? ¿O te arrepientes? No, absolutamente agradecido y
todas las etapas de mi vida sacerdotal, Dios me ha mostrado en la manera que me necesita y donde me necesita. De hecho, incluso el hecho de estar aquí en la diócesis de Brooklyn, Monseñor lo pone de una manera o me lo ha mostrado de una manera, me ha permitido verlo así, como que es la voluntad de Dios el hecho de venir como misionero a esta diócesis de Brooklyn y incardinarme también en esta diócesis. Agradezco la generosidad del obispo Di Marcio, que en su momento me incardinó, y yo lo veo también como una oportunidad el estar aquí para agradecer a esta diócesis de Brooklyn que le dio a la diócesis de San Juan de la Maguana uno de sus obispos, en la persona específica de Monseñor Connors, que fue un obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, pero que fue un sacerdote nacido en Brooklyn, en esta diócesis de Brooklyn. Y dicho sea de paso también, en la misión que mandó Brooklyn a la diócesis de La Vega, específicamente en Maimón y Piedra Blanca. Exactamente. Sacerdotes que hicieron un trabajo encomiable allá, ¿verdad? Por eso fue que ya después Monseñor también, Antonio Camilo, pues decidió mandar algún sacerdote aquí. Yo he trabajado en esta diócesis, ¿cuánto? 8 años, me quedan 2. Ahí regreso a República Dominicana, si Dios quiere. El evangelio de hoy nos pinta una cosa. Jonás se incomoda con Dios, no está feliz con Dios, porque Dios tuvo misericordia de Nínive. Y yo lo pensaba eso a raíz de una señora que me dice un día: padre, hay algo en la Biblia con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y le digo yo: ¿y qué? Dice: cuando el hijo pródigo volvió, ese malazo que gastó todo por allá, que fue un deshonesto, un infiel, un prostituto por allá, ay, pero el papá lo agarró, lo trajo y los recibe con una gran fiesta, una gran comida. Él debió darle una pela primero. Yo le decía: gracias a Dios que usted no es Dios y que el corazón de Dios es diferente al suyo, ¿verdad? Porque si Dios fuera como usted, estuviéramos fritos. Y además también porque nosotros somos ese hijo pródigo que merecemos patadas de Dios. Sin embargo, Dios nos acoge por amor. Monseñor, ¿está usted de acuerdo con que Dios hiciera polvo hiciera polvo como según Jonás a Nínive? Bueno, Jonás lo que quería era que Dios aplastara, que la palabra de él, como un predicador, uno quiere que se haga lo que uno dice. Sí. Pero Dios no lo mandó para eso, lo mandó para que el pueblo cambiara. Y lo que Dios, que tiene un corazón de padre, quería el cambio. Y Jonás quería que se cumpliera su palabra, porque a veces uno cree que la palabra de Dios es la misma de uno, ¿no? Sí. Y que uno quiere perseverar, o que Dios quiere castigar. No, Dios quiere a todo el mundo salvarlo y perdonarlo. Por eso quiere que se convierta, que cambiemos de vida. Y por eso Jonás se puso a maldecir a Dios, porque una hiedra que puso encima puso unos palitos y puso una hiedra arriba, le nació y le cubría el sol, el tetero le cubría el sol. Entonces le mandó un gusano que se lo secó al día siguiente. Y ahí fue que se puso a maldecir a Dios. Sí. Y ahí fue que Dios le dijo: tú tienes compasión de una hiedra que te está cubriendo de la sombra. Y yo no tengo compasión de 120,000 personas que son mi pueblo. Dios tiene compasión de todo el mundo. Y Dios quiere que tú te acerques a Él, porque Él es tu Padre. Jeremías, ¿debió Dios darle 2 nalgadas al hijo pródigo? No, porque ahí está la manifestación pura de la misericordia de Dios. Ajá. Que cuando uno reconoce la falta, cuando uno sabe que ha ido en contra de la voluntad de Dios, reconociendo eso, pide a Dios perdón, pues Dios es ese Dios que te recibe, siempre dispuesto a perdonar. Y Monseñor decía hoy eso en la homilía. Monseñor decía: nosotros cuando queremos a Dios justiciero, cuando no es alguien que tiene alguna relación conmigo, porque cuando mi papá se equivoca, mi mamá se equivoca, no quiero que Dios lo parta por la mitad, pero si es el vecino, que lo parta por la mitad. Entonces muchas veces es esa, si se quiere, doble vara de medir. Cuando es conmigo, que tenga misericordia, pero cuando es con otro, que sea justiciero. Y no, Dios es misericordioso. Padre, ¿usted cree que debió Dios hacer algo con Nínive antes de perdonar? Bueno, tal vez si hubiese sido un buen padre dominicano, le da con la chancleta samurái la pone sí. De una vez en uso. Pero realmente se vio en esa parábola, en ese texto, se ve expresada la bondad y la misericordia de Dios, que está contenida en toda la Sagrada Escritura realmente. No nos ha pasado a nosotros por la mente, a ustedes, en un momento determinado: si yo fuera Dios, hiciera tal cosa.
¿Tú has visto la película Almighty, Bruce Almighty? Sí. ¿Verdad? Ese que desea ser Dios y Dios le da todo el poder y él dice, yo sé cómo hacer la cosa. Dios le da todo el poder y al final todo termina en desastre. Sí. Pero no nos ha pasado también por la mente a nosotros con cierta situación. Si yo fuera Dios, hiciera tal cosa de tal y tal manera. Sí, sí, absolutamente. Y no solamente ser Dios, si yo fuera la autoridad muchas veces, Ajá. si yo tuviera el poder para, o si yo fuera el presidente, hiciera tal cosa, Ajá. esa tentación es constante. Monseñor, usted, obispo de San Juan de la Maguana, 30 años. ¿No le pasó a usted por la mente alguna vez, si yo fuera Dios, hiciera esto de esta y tal manera? Bueno, yo entendí de principio que tenía que trabajar en comunión, o sea, que la diócesis era un equipo que tenía que tener un colegio de consultores y que uno no puede trabajar, quizá como sacerdote podía hacer más, pero como tengo el consejo parroquial también, pero como obispo entendía que el obispo tiene que tener su consejo de consultores y la cosa es consultarla con su consejo, ¿no? O sea, yo creo que es importante uno, y a veces yo llegaba y tenía mi idea, ¿no? Yo tenía mi idea que debo hacer. Cuando la proponía a los padres, a los sacerdotes, me la rechazaban todo enseguida, ¿no? Yo quería coger a esos padres, pero esos padres son jaraganes, porque no quieren hacer nada. Y yo siempre me tiraba mi idea, porque yo venía con muchos proyectos en la cabeza, y todo me lo tiraban al suelo, ¿no? Y yo dije, pero algo está fallando aquí, si yo sigo así, no voy para ningún lado. Entonces yo aprendí que lo importante entonces ¿qué es? Ver el problema, presentar la necesidad y ver qué solución hay, presentárselo al colegio de consultores, al equipo, a los sacerdotes, y ellos que discutan ellos. Y viene el primero y da su idea y se la tumba el otro. Cuando viene a ver, se va quedando la idea fundamental, la idea principal. Entonces, ¿qué hago yo al final? Pues yo hacía que entonces recogía el parecer de la mayoría y decía, parece que la mayoría va por aquí. Entonces, que era lo mismo que yo quería, porque es que el Espíritu Santo uno cree que está en uno. Pero el Espíritu Santo está en la comunidad, está en el esposo, está en la esposa, está en la familia, hasta está en los hijos. Y hay que escuchar a la familia para uno tomar soluciones. Jonás en un primer momento le sale corriendo a Dios y se mete en el mar. El mar en la Biblia es el lugar del tormento, del oleaje, de las dificultades, de los problemas. Correrle a Dios es como meterse en el mar, ¿verdad? Meterse en una dificultad grande. Le voy a preguntar al padre, ¿no ha tenido usted la tentación alguna vez de correrle a alguna responsabilidad que Dios le encomienda, como le encomendó Dios a Jonás? Bueno, desde antes de decidir entrar al seminario, yo estaba por mandarme. Ajá. Sí, puedo decirlo eso. Antes de entrar al seminario ya estaba por Yo mandar. sentía el deseo de ingresar al seminario, de ser sacerdote. Ajá. Pero habían pasado algunas cosas en mi vida, entre ellas la que mencioné sobre mi madre, que se hizo evangélica. En el colegio donde yo estaba, donde estudié el bachillerato, me mandaron a hacer pasantía ya mi último año y vi que también podía ganar dinero, que me podía ir bien en lo que había estudiado. Yo estudié artes gráficas en ITESA y también tenía mi novia en ese tiempo. Una noviecita, También. tenía Madre mía, oye esto, tú como no has oído 17 eso. años. ¿Cuánto? ¿Verdad? Yo tenía como 17 años en ese tiempo. Tenía tu novia. Sí, y entonces todas esas cosas como que se alinearon y para que yo pensara y reculara, como dice, para atrás. Pero seguía todavía el llamado en mi corazón. Decía, Y tú te tienes que ser extrañas sacerdote. de eso. Yo a los 14 tenía mi noviecita. ¿Quién? Yo a los 14 tuve que, en un baile, que mi hermana salió reina, tuve que despedirme de ella. Dice, mira, voy para el seminario. Así, búscate a otro, que ya. Y ¿Usted tenía cuánto? 14. Pues los papás suyos eran permisivos, porque en ese tiempo los papás no permitían que los hijos a los 14 pero años. ¿cómo que no? Nosotros conseguimos un picó. Ah, sí, de tocadisco. Y, tocadisco. Y hacíamos todos los domingos en la tarde una fiestecita en la casa. Así que iban todas las muchachas a hacer nuestra fiestecita en la casa. Ahí estaban las candidatas. Ajá. Ahí estaban. ¿Y qué edad tenía la noviecita suya? Más o menos, como 14 14 años. sí, más o menos. Entonces, en una fiesta fue que usted la despidió. En una fiesta, sí. ¿En dónde fue esa fiesta? En Jani, yo viví en Jánico, mi Ajá. hermana salió reina Ajá. y yo fuimos allá y ahí ya yo estaba elegido ya. Ajá.
elegido. Entonces, en ese bailecito fuimos todos. Usted la jaló a bailar, pero decirle. Ahí en el mismo baile, bailando, porque yo se lo dije. Ajá. Yo bailar y se me voy para el seminario. ¿Cómo? Y yo. Y yo dijo ella. Sí, búscate a otro, porque ya. Sí, lo pediste, dijo usted. Ya, sí. ¿Y ella cómo quedó? Bueno, ya, imagínese que. No le salían las lágrimas. Buscó otro. Ay, este hombre tan Ya, lindo. ya no le di seguimiento Me está ya. botando. Sí. Cuando tú le dijiste a la novia tuya, me voy para el seminario. Esa decisión se trabajó ya, porque no era algo tan serio, ¿verdad? Ajá, no, ok. no era que uno estaba aficiado como algunos No, no estaba. Estábamos enamorados, pero la cosa estaba entre dos aguas, ¿verdad? Ajá. Y por eso decidí lo del seminario, realmente. Ajá. Es decir, no hubo No fue algo, ni no lloriqueo. fue, nada, gracias a Dios. Jeremías, tú tenías 12 años, no me vengas a No, 16, pero no tenía, así que novia oficialmente. Pero no. porque ya desde los 12 años, tú tenías 12 años cuando la muchacha dijo, Jeremías. No, 14 para 15. 14 para 15, sí. ok. Yo entré al seminario a los 3 días de haber cumplido 16 años, 3 de septiembre del 96. Entonces sí, mis padres sí pero no parecía eran, de 11. eso Sí, flaquito Pero como el 12. solo. Mis padres sí no nos permitían a nosotros de que estar muy Ajá. buscando ni muy mirando tampoco. Sí, te cuidaba. No has tenido la tentación de, como Jonás, en algún momento salir corriendo. Sí, porque el tema es que uno en la vida vocacional siempre va teniendo esas propuestas o de trabajo, esas propuestas de solicitud de alguna responsabilidad en la iglesia, y uno lo piensa mucho, sobre todo cuando uno no siente que tiene la capacidad para responder a eso. Y quizás en el obedecer al obispo que solicita o a la autoridad eclesiástica que solicita, muchas veces uno tiene la duda, lo hago, no lo hago, pero siempre poniéndose en las manos de Dios, y como dicen, el que obedece no se equivoca, y más si está obedeciendo directamente a la voz de la autoridad eclesiástica, pues la tentación se ha estado, pero gracias a Dios yo creo que a las solicitudes que me ha hecho el Señor a través de la autoridad eclesiástica he respondido. Monseñor, una pregunta. Dice Monseñor Antonio Camilo, dice que él entró al seminario teniendo 10 años. Dice él, si yo vuelvo a nacer con la conciencia que tengo, no espero ni 10 años, entro antes. Si usted vuelve a nacer, ¿vuelve a ser sacerdote? Porque yo soy sacerdote porque Dios me llamó. Ajá, No era porque yo quería. ajá, Yo no quería ser sacerdote. ajá. Yo no quería. Era Dios el que quería. Era Dios, me lo hizo ver a través de la otra persona, porque yo no quería ir a casarme y tener muchachitos. Ajá. Eso ¿Cuántos muchachitos quería usted? Bueno, yo no sé, teníamos 8 allá en mi casa, éramos 8, yo también, y 8 muchachos. Y quería La tener, expectativa estaba alta. tenía que tener mi familia, ¿no? Proyección. Pero entonces cuando Dios me hizo ver que me quería, yo decía, bueno, voy a entrar al seminario. Pero si me dicen que no, no me lo dicen 2 veces. Me voy. Me voy. Y la cosa, vi una vez, estaba ensayando, yo me metí en el coro y entonces me viraba como que había un desafinador. Me metí entre los bajos a ver si no lo notaban, pero siempre notaban ese bajito que estaba ahí estopeando el coro, ¿no? Hasta que me descubrieron a mí. Entonces el director del coro, que era el padre Tobías Cruz de Santiago, dijo, el que no sabe cantar tiene 45% menos de su eficacia sacerdotal. ¿Todavía recuerdo esa palabrita? 40, porque en aquel tiempo cantar en la misa, Ay. Obligado. la misa era casi obligado. 45% menos. Ay, qué bueno, yo no doy para padre. Fui a arreglar mi maletín, que fui donde el padre espiritual. Padre, me voy. ¿Para dónde? Para mi casa. ¿Y por qué? Yo no doy para padre. ¿Cómo que tú no das para padre? Sí, ¿quién lo dijo eso? El director del coro. Porque yo no voy a trabajar con un 55 nada más. Ser un sacerdote a media. Sí, sí. Y el hombre se me puso bravo. Era un cubano de eso. Y que había estado en Cuba, en la hockey, trabajando con los josistas. Se me puso bravo el hombre y dice, yo soy el padre espiritual aquí y yo no sé cantar. Váyase para esa habitación. ¿Usted cree que se iba a justificar ahí? Padre, si usted vuelve a nacer y Dios lo llama, como llamó a Monseñor, ¿pone mucha traba o se va? Yo me voy, realmente, porque realmente el ser sacerdote es una gracia. ¿Tú te sientes feliz, realizado? Sí, extremadamente feliz.
¿A quién tú te pareces, mijo? ¿Tú te parecías al boli, el del programa? Eso me han dicho. ¿Te lo han dicho? Sí. ¿Y cómo se llama? Bolívar. No me sé el apellido, pero es Bolívar, que es de la Santo Domingo justamente. Ajá. Ya, sí, de Y la también el del PRM que habla. ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes cuál es? Sí. Que, Tú a los dos te pareces, ¿verdad? sí, me han ¿Te lo han dicho por ahí? Sí, me han ¿verdad? dicho. Por el Sí. color de los ojos. Sí. Sí, No sé, ¿te parece? sí, eso. Sí. Entonces, monseñor, llegamos al final del programa, ya el tiempo se nos fue. Llevamos 50 minutos. Hablando, va. Ujú. Monseñor, Tú sacas cosas de verdad. Sí. ¿qué usted le recomienda al pueblo dominicano en este momento de la historia dominicana, con todo lo que usted conoce allá y toda la cosa? La necesidad de volver a Dios. Pero yo creo que a cada uno Dios le da una misión. Ajá. La visión que Dios le ha dado al ser humano es pasar por la vida haciendo el bien. Pasar por la vida haciendo el bien. Eso Y es común para todos. para todos. Ok. Y eso es evangelizar. Ajá. Evangelizar es hacer el bien. Ok. Porque Jesús así fue que evangelizó. Ujú. Yo Haciendo no el vine bien. a ser servido, sino a servir. Así San fue que él Lucas lo evangelizó. define así. Sí, entonces yo creo que si volvemos todos a Dios, ¿qué es? Volver a asumir ese compromiso del ser humano de hacer el bien. O sea que si yo estoy en un puesto público, yo tengo que hacer el bien. Yo no fui para aprovecharme, yo no fui solamente para beneficiar a los que votaron por mí, me dieron el dinero para que yo fuera presidente, sino que a los que me dieron los votos a mí es que yo tengo que servir, o sea, al pueblo sencillo. Yo creo que una persona que gobierne debe pensar siempre en los agricultores, en el campo, porque si la gente que es más sencilla y más humilde, que trabaja o que produce, esa persona es a la que hay que beneficiar. Entonces, si tú beneficias a los campesinos y los campesinos logran mejorar su vida, su situación de vida, van a comprar cosas y los negocios van a florecer, las industrias van a florecer. Entonces, tenemos que lograr hacer que lo que nosotros producimos en el país pues tenga un rendimiento mejor, que llegue a darse una manufactura, que llegue a procesarse mejor para que el pueblo pueda trabajar con lo que produce. O sea, que el capital sea lo que nosotros producimos nosotros, entonces solamente lo que produce la gente de fuera, la materia prima tiene que ser la nuestra, potenciar la nuestra para que haya más empresas en el país. O sea, busquemos el bien común, donde quiera que estemos. Y si todos, maestros, empleados, trabajadores, padres y madres de familia, buscamos pasar por la vida como Jesús, haciendo el bien, nosotros produciremos un país mejor. Padre, un mensaje para la juventud de los Minas, Yamasá y América Latina. Bueno, creo que el mensaje más bonito y acorde que podamos darle en este tiempo es que sigan sus ideales, que no tengan miedo de hablar de Cristo, no tengan miedo de hablar de Dios realmente, sigan sus sueños y procuren entonces ser el cambio que ustedes quieran ver en la sociedad. Amén. Jeremías, un mensaje para la juventud en República Dominicana. Para mí yo creo que los jóvenes continúan siendo el futuro de no solo República Dominicana, del mundo en general. En un mundo que hoy procura de alguna manera atacar los ideales, los valores, es lo que los jóvenes deben buscar fortalecer en sus vidas. El valor de la unidad familiar, el valor de respeto a los mayores, el valor de poder vivir su fe y manifestar aquello que creen. Yo creo que por ahí debe ir el ideal de cada joven en la República Dominicana, en cada una de las parroquias también en las que aquí nosotros servimos. Es procurar que los jóvenes tengan ese espacio seguro, ese espacio para manifestar su fe, para vivir valores, para defender aquello en lo que ellos creen y lo que ellos son. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque juntar entre padres y entre ellos un obispo, eso no es fácil, ¿verdad? Y Dios nos ha dado la gracia en esta tarde, en este día, para compartir este momento con ustedes que nos ven a través de La Voz de María, Televida y MRC Promesa. Reitero nuestro saludo y felicitación a esta pareja de esposos que son fieles con este programa, José Orlando Esteves Fonder
y su esposa Iliana Altagracia Canela Grullón, que viven en la calle Respaldo Rubén Darío, número 4, en Riquillo de Herrera. Monseñor, una oración final y su bendición. Muchas gracias. Podemos poner en la presencia de Dios y pensemos en ese Dios que es Padre, Padre bueno, Padre creador, Padre amoroso, Padre que quiere el bien de sus hijos, aunque nosotros nos apartemos de Él, de su mensaje, de su bondad, de su amor. Pensemos en ese Jesucristo que es el Señor, que es la palabra, que es el llamado que Dios nos hace a través de Él. Tenemos su mensaje que nos pide que pasemos por la vida haciendo el bien. Entonces queremos pues pedirte a ti, Padre, y a ti, Señor Jesús, que nos regale el Espíritu Santo. Con la fuerza de ese Espíritu podemos luchar y llevar nuestra familia, nuestra sociedad adelante. Gracias, Señor Jesús, y ayúdame a servir y no a ser servido, porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Esa es mi frasecita, tú sabes a eso. Sí. Que el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Por el que no sirve puede llegar a servir si se agarró de Jesús y de ese evangelio. Entonces, por lo tanto, es a servir todo el mundo. Que Dios lo bendiga. Okay. La bendición, Monseñor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Vamos a darle todos los padres, los cuatro, damos la bendición al mundo entero para que haya paz, que haya unidad. Levantemos todas las manos. Que Dios Padre Todopoderoso bendiga a toda la humanidad para que desde aquí, desde este programa, queden los países, los pueblos, las familias y cada persona bendecida. Que los bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, pasen un feliz día. Bendiciones.